el asunto. No, y hubiese dado lugar a eso, a lo que no hubo, con enfrentamientos con víctimas y con eso. El general Milans, cuando me habló del golpe de Tejero, le dije que lo veía muy difícil ese golpe, que no me cabía en la cabeza, sencillamente, que no comprendía cómo Tejero pudiera hacer eso habiendo estado procesado, y habiendo sufrido prisión, por lo de la Galaxia, el proyecto Galaxia anterior, ¿no? Y vi en Tejero una seguridad tal, ¿no?, que estaba seguro de que no le salían bien. Casi me dio a entender que casi que estaba él de acuerdo con la policía, casi, ¿no? Estamos. Y desde luego con el que estaba de acuerdo era con algunos elementos del CSIC. Això és claríssim. La implicació dels serveis d'espionatge espanyols en el cop és un dels punts foscos del 23F. Diego Camacho era agent del CSIC el 1981. Bueno, ante la cuestión de si el CSIC informó al gobierno de que iba a haber un golpe de Estado, pues todo lo que hemos sabido posteriormente hace pensar que sí. Yo personalmente pues pienso que también había una serie de informes. Ahora que se fuera a producir tal y como se produjo, pues yo lo dudo, puesto que si así hubiera sido, pues hubieran fingido todos en el Congreso de los Diputados. El 23 de febrer, Camacho va anar al Congrés per esbrinar què passava. Yo a la cúpula del CSIC la informo nada más salir del Congreso de los Diputados. Entonces implico a las personas que con el comandante Cortina han actuado en el golpe de Estado. Entonces el teniente coronel Calderón lo que hace es decirme que me aparte de la investigación y que él se ocupará de investigar a fondo. Javier Calderón era el cap en funcions del CSIC el 1981. No va ser processat pel 23F. En canvi, sí que ho van ser dos dels seus subordinats, el comandant Cortina, que va ser absolt, i el capità Vicente Gómez Iglesias, que va ser condemnat a 6 anys de presó i expulsat de la Guàrdia Civil. Javier Calderón va ser ascendit a tinent general pel primer govern del Partit Popular i és l'actual número 1 del CSIC. A lo largo de todas estas horas, en el Palacio de la Zarzuela ocurren cosas normales, algunas de ellas que tal vez no se hayan comentado hasta el momento, como por ejemplo que hay un instante en el que el rey llega a abrazarse a alguno de sus más inmediatos colaboradores y derrama alguna lágrima. Y la situación era un poco confusa. Hay un momento en que, en una conversación telefónica entre nosotros dos, Juste y yo, Juste me pregunta si el general Armada está en la Zarzuela. Y la verdad yo le dije que no estaba, pero ya digo, bueno, si ya se le ha dicho que no, ¿por qué están esperando a que tenga que venir a la Zarzuela? Eso fue una cosa que yo no llegué a comprender, pero que no se produjo. ¿Por qué querían dar la idea de que el general Armada estaba en la Zarzuela? Porque ellos estaban queriendo difundir, queriendo expresar a todo el mundo que el rey estaba en cabeza de este golpe de Estado. Por consiguiente, si no está, es que están mintiendo, y si no se le espera, es que de ninguna de las maneras van a permitir que el general Armada entre en Zarzuela. Armada, en una de las reuniones en Baqueira, Beret, él le dijo al rey que, claro, habló de la posibilidad de un golpe militar. De un golpe militar. Y entonces el rey le contestó, claro, dice, pues si eso se produce, Alfonso, habrá que reconducirlo, el golpe, ¿no? Para mí que esta palabra se le quedó grabada a hierro al amigo Armada. Y él lo que trató el día 23 de febrero fue reconducir el golpe. ¿Para qué? Para ser él el jefe del gobierno.
Estén tranquilos, no sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Durant aquella llarga nit, els espanyols no sabien què estava passant exactament al Parlament espanyol i als quarters. Els ciutadans temien el final de les llibertats recentment conquistades. Poc després de la mitjanit, el general Armada va anar al Congrés dels Diputats per parlar amb Tejero. Els ministres i els parlamentaris continuaven segrestats. El golpe del 23 de febrero era una operación dividida en fases. Entonces, el teniente coronel Tejero y los guardias civiles que entran en el Congreso de los Diputados desarrollan a la perfección la primera fase. Y después las restantes fases del golpe no funcionan porque el teniente coronel Tejero impide que la segunda fase de la operación, que es la entrada del general Armada para proponerse como presidente del gobierno, tenga lugar. No, esta era una fórmula en que hice para hablar con Tejero, pero que además pensaba que si no había otra necesidad o otro medio, pues no tendría inconveniente. Yo me acordaba muy bien, por haberlo estudiado en historia, del golpe de Pavía. Pavía da un golpe el 2 de enero de 1870 y tantos y luego entrega el gobierno a Serrano, duque de la Torre, que es el que forma el gobierno provisional. El ofrecerse podía ser un sacrificio, como él dijo telefónicamente, un sacrificio, pero que pudiera arreglar la situación tan violenta que se estaba produciendo mediante un periodo de transición en que él se ofreciera a ser presidente del gobierno, con un gobierno pues variado, con representaciones de todos los partidos políticos. Ja te digo, Carmen Echave, funcionària del Congrés, va passar tota la nit a les Corts. Va ser testimoni de la tensa conversa que van tenir Armada i Tejero sobre el seu suposat govern de concentració. Ya ni me acuerdo. Yo la apunté en un calendario, en una libreta que yo tenía del mismo año, del 81, y ahí quedó impresa. Me acuerdo que estaba Felipe González, que estaba Jordi Soletura, el Sainz de Santa María, militares. Y en ese gobierno estaban desde Felipe González a Fraga, a Pío Cabanillas, a Letona, el general Saavedra Palmeiro, muy prosocialista. Es decir, creo que Mújica estaba también, Ansón estaba de ministro de Información, me parece. Eso es una idiotez que verdaderamente parece mentira que se repita. Para tener un gobierno, primero hay que ser presidente, luego consultar a cada uno de ellos si quieren. Y algunos de los que han citado en esa lista, pues ni los conocía. Por ejemplo, conocía así muy bien a Manuel Fraga, conocía así a Adolfo Suárez, a Felipe González le saludé en una ocasión y en el momento de la salida de los diputados, pero nunca había tenido ningún intercambio de palabras con él. Él negó todo desde un principio, que no había intervenido absolutamente nada, que su intervención había empezado en el Estado Mayor del Ejército, cuando se ofreció a ir al Congreso y hablar con los diputados. Pero resulta que ya llevaba la lista de gobierno en el bolsillo. O sea que esa estaba preparada de antes. Eso es una idea que yo no he desmentido muchas veces porque me da risa pensar que son tan ingenuos y tergiversan tanto las cosas como para decir una cosa semejante. Nunca existió ningún gobierno, aunque lo diga quien lo diga. A mí me dijo Tejero, y cogió el papel, y que cuando leyó los primeros nombres, vio que estaba Mújica y estaba Felipe González y Soletura y unos cuantos así, se indignó, arrugó el papel y lo tiró al suelo.